determinar el polinomio característico de la respuesta. Las clases anteriores habíamos visto que la respuesta del sistema va a tener una parte forzada y una parte homogénea. La parte forzada, habíamos visto que lo primero que tenemos que hacer es cambiar el eje del tiempo de manera tal que nuestro t igual a 0 coincida con el instante de la conmutación, que es distinto para cada uno de ustedes. Después pasamos esa función del tiempo al dominio de la frecuencia mediante fasores, que a diferencia de electro 1, en lugar de fasores de valor eficaz, vamos a usar factores de valor máximo, porque nuestro objetivo final es volver a pasar las funciones al dominio del tiempo, porque lo que queremos estimar con estos estudios de transitorio es cómo evoluciona la señal de respuesta en el transcurso del tiempo. Una vez que pasábamos la señal temporal a fasor y la inductancia, la capacidad y la resistencia a impedancia, resolvíamos por cualquier método de los que vimos en electro 1. En principio, el circuito previo a la conmutación, donde iba a estar tanto la fuente con su impedancia, más el compensador de reactivo, que era el capacitor, más el motor, más la carga en general. O sea, el circuito que habíamos visto, que quedaba antes del evento, y de ese circuito, ¿qué es lo que nos iba a interesar? ¿Se acuerdan? Una vez que calculamos todas las tensiones y todas las corrientes por nodos, por mallas, por asociación de serie y paralelo, porque tenemos una sola fuente, por el método que ustedes quieran, y lo pasamos al dominio del tiempo, ¿qué es lo que nos iba a interesar de la historia previa a la conmutación? Las corrientes en la bobina y la tensión del capacitor. ¿En qué instante? Y previo a la conmutación, en el T0, menos. En el instante, claro, en el instante de la conmutación. ¿Por qué? Porque habíamos visto, la inicio de la conmutación, que en ese instante no podía variar a saltos, o sea, el T0 menos iba a ser igual al T0 más para las corrientes en las bobinas y la tensión en los capacitores. Después habíamos analizado que aparte de los invariantes que nos determinaban la ley de la conmutación, había funciones que no variaban, pero eso lo determinaba la topología del circuito. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y después habíamos analizado el estado forzado final, que en ese caso se nos reducía el circuito, se nos partían dos, una parte que daba solamente respuesta libre y la otra parte que daba una respuesta libre u homogénea más la forzada. En ese caso calculamos la forzada, porque el método clásico lo que hace es superpone la respuesta homogénea más la forzada para darnos la transitoria. Entonces tendríamos que conocer en todo instante cómo evoluciona tanto la forzada como la homogénea. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de determinar el polinomio característico que nos va a decir cómo va a responder la homogénea que se va a sumar a la forzada. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo calculamos la corriente homogénea. Y dijimos que una vez que se produce la conmutación, que se abría este tramo del circuito, el circuito nos iba a quedar reducido al que vemos acá. Por una tensión que esta va a ser desplazada en el tiempo, de acuerdo a cada uno de ustedes va a tener un instante de tiempo de conmutación distinto que para analizar en t igual a 0, desplazábamos ese eje del tiempo, ¿en qué valor lo desplazábamos? W por T0. Como omega por T0, exacto. Como el T0 de cada uno sea distinto, cada uno de ustedes va a tener un ángulo distinto en el que se produce la conmutación.
Entonces, una vez que nos queda este circuito para analizar, planteamos Kirchhoff. Como tiene 5 ramas y 3 nodos, podemos plantear 2 ecuaciones de Kirchhoff de corriente y 3 de mallas. Entonces, analizamos primero este nodo, a ver si puedo. Si analizamos Kirchhoff en este nodo, nos va a quedar que la corriente que circula por L1 va a ser igual a la corriente que circula por L2 más la corriente que circula por el capacitor. Y si analizamos en este nodo, la corriente que circula por L2 va a ser igual a la corriente que circula por R1 más la corriente que circula por L3. Y después planteamos las mallas cerradas. La única fuente en esta malla es B, va a ser igual a L1 por la derivada de la corriente en L1 respecto del tiempo, más la 1 sobre C por la integral de la corriente en el capacitor y diferencial T. Nos quedan estas dos mallas. Acá no tenemos fuente, entonces 0 va a ser igual a L2 por la derivada de IL2 respecto del tiempo, más R1 por IR1, y como acá se opone, menos 1 sobre C por la integral de I de C respecto del tiempo. Y la última malla nos queda acá. Entonces, vamos a poner la corriente del capacitor y la corriente de la resistencia en función de las corrientes en las bobinas para, eligiendo adecuadamente la malla, nos quede que la corriente de malla sean las corrientes en las bobinas. Porque la gran ventaja es que esas no varían en el instante de la conmutación. Entonces reemplazamos IC de T por IL1 de T menos IL2 de T, y R1 de T por IL2 de T menos IL3 de T, y nos va a quedar nuestro sistema íntegro diferencial al cual queremos buscar las soluciones. Esto es lo que tenemos que resolver por el método clásico. ¿Se entiende hasta acá? Perdón, profe. Sí. Una pregunta. ¿Qué dijo anteriormente? Porque se me entrecortó y no escuché muy bien. Lo de las corrientes. Estas ecuaciones. No, las ecuaciones no. Las corrientes de malla que dijo, lo de las bobinas, porque se me entrecortó y no pude escuchar bien. Acá si resolvemos este circuito por malla, tenemos que elegir 3 mallas, porque quedan 5 menos 2, 3. ¿Está bien? Y yo puedo elegir cualquier malla. Lo que conviene elegir que la corriente de la malla que yo elija, por eso reemplazo IC por, en función de las corrientes en las inductancias, y R también. De manera que cuando yo reemplazo esto, acá me quedan las mallas, que la corriente de malla coincida con la corriente en cada bobina. Esta es la malla 1, coincide con la corriente en L1. Esta es la malla 2, coincide con la corriente en la inductancia 2, y esta es la malla 3, coincide con la corriente en el inductor 3. Si yo elegiría otra cosa así, ya no. ¿Saben? Claro. Entonces dijimos que esta es la ecuación que queremos resolver, y el método clásico, ¿qué es lo que nos propone? ¿Cómo resolvemos este sistema íntegro diferencial? ¿Qué es lo que plantea el método clásico siempre? ¿Qué característica va a tener esa respuesta? Que va a ser una homogénea más una forzada. Exacto, entonces nuestras corrientes incógnitas, que es IL1, IL2 y L3, va a tener una componente forzada y una componente homogénea o libre. Esta componente forzada, que es la forzada del circuito previo a la conmutación o del circuito posterior a la conmutación. Porque yo calculé 2 forzadas, ¿verdad? No, previo sería. Previa. El transitorio, ¿desde cuándo comienza y cuándo termina un transitorio?
comienzan la conmutación Sí, y y Vale, la termina forzada cuando se previa. establece la forzada. ¿Sabes? claro, Entonces esta forzada no puede ser anterior del circuito anterior a la conmutación. Estas forzadas son las forzadas posteriores, porque el transitorio arranca ahí. ¿Lo ven? Y ese es un error común que suelen cometer. La historia previa, lo único que me interesa es que en ese instante qué corriente tenía la bobina y qué tensión tenía el capacitor. Nada más. Todo lo demás no me sirve. ¿Por qué me interesan esos valores? Porque después yo tengo que calcular las constantes de integración. Y eso depende de las condiciones de borde. Las condiciones de borde nos lo dan las leyes de la conmutación. Pero esta forzada, como esta corriente es transitoria, esta forzada es la forzada después de la conmutación. Siempre. ¿Se entiende? Eso es muy importante establecer qué forzada usa, porque si no me da cualquier cosa. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces, estas ya las conozco, porque resolví por cualquier método de electrotecnia 1. Me falta conocer las corrientes homogéneas. Y para conocer las corrientes homogéneas, ¿por dónde empezaba? ¿Qué era un sistema homogéneo? está igualado a cero. Igualado a cero. Entonces el sistema que vimos recién, lo igualamos a cero. Y ahora tengo un sistema íntegro diferencial, pero homogéneo. Entonces, para plantear la solución, vamos a utilizar lo que recién explicó Gonzalo, el método de operadores. Entonces, si decimos que, fíjense que acá tenemos una constante por la derivada de una función, más otra constante por la integral de una función, y acá tenemos una constante por la función. La única función que su derivada y su integral es igual a función es la exponencial. Entonces, como acá estoy sumando o restando, es muy posible que, dependiendo de los valores de las constantes, esta suma o resta me dé cero. Entonces planteo que la solución de la corriente libre o homogénea, la llamamos con H, fíjese que acá cuando igualo a cero, IL1 pasa a ser IL1H, homogénea o libre. Entonces planteo que la solución va a ser exponencial, de la forma A1 por E a la ST. Si derivo esa expresión respecto del tiempo, me va a dar S por A1 por E a la ST. O lo que es lo mismo, S por IL1 homogéneo. Es esto. Si ahora en lugar de derivar integro IL1 homogéneo de T respecto del tiempo, me va a dar A1 sobre S por E a la ST, o lo que es lo mismo, 1 sobre S por IL1 homogéneo de T. ¿Se dan cuenta el operador acá cómo funciona? Cuando derivo es S por la función. Cuando integro es 1 sobre S por la función. Habíamos visto que era S a la N, depende de N del número de derivadas. ¿Ven? Lo mismo puedo hacer para la corriente 2, homogénea 2, y lo mismo para la corriente homogénea 3. Como en la homogénea 3 no aparece el valor de la integral, no lo calculo. Entonces ahora reemplazo en donde hice la derivada de IL1 homogéneo de T respecto del tiempo, lo reemplazo por S por la corriente L1 homogénea respecto del tiempo. Y así sucesivamente, y me queda este sistema de ecuaciones que ahora pasó de ser íntegro diferencial a ser algebraico. Fíjese que las variables son algebraicas, un constante por una función. Una Ahora cosita puede ser. sí, Otra alternativa que tengo es que en el sistema de ecuaciones puedo derivar miembro a miembro cada ecuación. Entonces desaparecen las integrales. Y las derivadas que tengo me aparecen derivadas segundas. Y ahí sí puedo operar directamente con S a la n igual a derivada de n respecto de t n veces. O sea, con un mismo operador, en lugar de I1 sobre S, puedo directamente operar con la derivada solo, ¿me entiendes? ¿O no?
Claro, o sea, el primer miembro te quedaría S al cuadrado y el segundo, en la primera ecuación, digo. Y el segundo, o S directamente, Claro. en este Cuando caso. tengo derivada me aparece S al cuadrado, y ahora tengo integral, Claro, desaparece la derivada, desaparece la integral y me queda algebraica el término. Claro, acá te queda algebraico, acá derivada segunda y acá derivada primera. Es otra alternativa, pero así también Sí. es válido, obviamente, ¿no? Así también se puede. Llegamos a la misma expresión, seguramente. Sí. Pero bueno, entonces nos queda un sistema algebraico y sus incógnitas son IL1H, IL2H y IL3H. Entonces las ordenamos en base a esas incógnitas y nos va a quedar de este tipo. Si lo pasamos a la forma matricial, nos queda esta matriz por el vector de incógnitas es igual a 0. ¿Y a qué se parece esta matriz? ¿No le ven parecido? A nada. Si aplico mallas por el método que vimos en Electrotecnia 1, esta matriz correspondería a la matriz de impedancias, ¿no? Las impedancias propias y las compartidas. Y si hago eso y la comparo con esto, ¿qué similitud veo? ¿Ninguno lo ve? ¿Cuánto vale la impedancia propia de la malla 1? La malla 1 era la fuente, L1 y el capacitor. WL menos 1 sobre WS. No salió cortando. ¿Cómo? WL menos 1 sobre WS sería la impedancia. No. ¿Qué le falta a eso? Son valores El J. la Ah, la J. J. Claro, sí, sí. Fundamental. Si no tenés la J, no tenés reactivo. Claro, sería Sería resistencia. J omega L más menos 1 sobre J omega C, ¿no? Y si lo comparo Claro. con esto, fíjese que si habíamos llegado a esta expresión y que si reemplazábamos J omega por S, esto nos quedaba igual que la matriz de impedancias del método de mallas, ¿no? Si yo a S lo reemplazo por J omega, tengo lo que había analizado en Electro 1. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. No sé. Entonces nos queda que este producto de esta matriz por este vector no tiene que dar 0. Como en los sistemas de orden mayor a 1, que la homogénea sea nula es imposible, o sea, la solución trivial de que esto sea 0 es imposible, lo que tiene que ser 0 es esto. Para que sea 0 esto, tiene que ser 0 su determinante. Entonces, para buscar nuestro polinomio característico, lo que vamos a plantear que el determinante de esta matriz que sea nulo. Entonces planteamos por Sarrows, este por este por este, menos este por este por este, menos este por este por este, y acá, haciendo la distributiva, tendríamos que llegar a nuestro polinomio característico. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hacemos la distributiva de los primeros dos términos y la distributiva acá,
Nos queda hacer esta distributiva acá, y nos queda que nuestro polinomio va a tener esta forma. Suprimimos los términos que están negativos con su homónimo positivo. Ahí se va ese, ahí se va ese, ahí se va ese, y nos queda uno más. Y ese se va con ese. Entonces nuestra ecuación nos va a quedar de este tipo. Agrupamos por potencias de S, y nos queda un polinomio ¿de qué grado? De grado 3. No vimos cómo calcular previamente el grado, bueno, eso lo podemos ver. Ahora dividimos todo por L1 por L2 por L3 para hacer 1 la constante o el multiplicador del miembro de la potencia mayor, y nos va a quedar este polinomio que va a ser nuestro polinomio característico. De manera tal, nos va a quedar un polinomio de este tipo: a por s cubo más b por s cuadrado más c por s más d igual a 0, donde a vale 1, b vale R1 sobre L2 más R1 sobre L3, C 1 sobre L1C más 1 sobre L2C, y D R1 sobre L1 L2C más R1 sobre L2, L1 L3C más R1 sobre L2 L3C. Fíjense que acá podemos verificar primeramente las unidades. ¿Cuál es la unidad de S? ¿Qué es S? ¿Qué parámetro es? El exponente de nuestra solución. J omega. ¿Cómo? J omega, no habíamos dicho que... Ok. No. J omega era la similitud con método de mallas. Ah, sí, Pero, sí. pero ese que era. El ¿Qué unidad tiene amortiguamiento. ese? ¿Qué? Era el amortiguamiento. ¿Y qué unidad tiene entonces ese? No voy a quedar mal, muchachos. Si lo ponemos No debería tener. en función de la constante de tiempo, ¿cuánto vale S en función de la constante de tiempo? ¿Cómo son S y la constante de tiempo? Segundos, ¿ya? La constante se mide en segundos. Está bien. ¿Y S? Era la inversa. Entonces, Inversa. Entonces, si es la inversa del tiempo, ¿qué es? Una frecuencia, ¿no? Una pulsación. Entonces, la unidad de S es S segundo a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense, el término independiente, ¿qué unidad tiene? ¿En qué me queda? Esto, ¿qué unidad de qué va a tener? R en qué se mide. Ohm. Ohm. L, no me digan Henry, en función de ohm y segundo, para poder simplificar. Estamos sobre segundo. ¿Cómo? Ohm por Ohm sobre segundo. No, ohm por segundo. Claro. Este también, y C, Radio. ¿qué? Radio. Segundo sobre ohm, ¿no? Repasemos las unidades porque esta es la primera forma de ver si lo que estoy calculando estoy sumando elementos iguales, de las mismas dimensiones.
Entonces, en definitiva, ¿en qué me va a quedar? Si esto es ohm segundo, segundo sobre ohm. En 1. 1 sobre segundo al cubo. Claro. Segundo a la menos 3, o sea, la tercera Sí. potencia de la... Segundo a la menos 3. Claro, la tercera potencia de la frecuencia, de S, Sí. sumando todos términos semejantes, porque esto en qué da 1 sobre LC. Y en 1 sobre segundo al cuadrado. Está 1 sobre LC, se acuerdan que era la frecuencia de resonancia. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces ahora, calculando de esta forma, con A, B, C y D, yo por cualquier método de lo que vieron en álgebra, puedo calcular las raíces de esta ecuación cúbica. Por ejemplo, Cardano, cualquiera usen el que quieran. Vieron soluciones de ecuación cúbica, ¿no? Bueno. No es tan fácil como la cuadrática, que es una sola fórmula. Tienen que sacar el discriminante. Si no se acuerdan, repásenlo, lo pueden hacer con cualquier programa de cálculo también. Pero si esto es igual a 0, las raíces van a ser solución. Más que A es igual a 1, entonces, si yo llamo S1, S2 y S3 a las raíces de este polinomio, que es mi polinomio característico, la primera verificación que puedo hacer es que si sumo las 3 raíces que me dan, y le cambio el signo, me tiene que dar igual a B. Si sumo los múltiplos de 2, de A2, me tiene que dar igual que C. Y si multiplico los 3 y le cambio el signo, me tiene que dar igual que D. Fíjese que, como es una ecuación cúbica, tiene 3 raíces, y ellas pueden ser o bien las 3 reales, o una real y 2 complejas conjugadas. ¿Está bien? O sea que los números complejos conjugados los puedo tener acá. Pero estos parámetros, ¿son complejos o son reales siempre? Vale. Siempre tienen que ser reales porque tanto R, L o C son parámetros reales. ¿Está bien? Entonces, es conveniente siempre realizar esta verificación. Porque si yo calculo mal las frecuencias S1, S2 y S3, todo lo que haga después va a estar mal. ¿Está bien? Entonces, si tenemos 3 raíces, fíjense que estas raíces dependen solamente de los valores de R, L y C. De los parámetros pasivos del circuito. Fíjense que no depende ni del instante de tiempo donde se produce la conmutación, ni de qué tipo de fuente tengo. O sea, tanto S1 como S2 y S3 le van a dar a todos ustedes lo mismo, por más que el tiempo de conmutación sea distinto. Y después analizamos los casos que podemos tener de raíces. Si tenemos raíces múltiples, obviamente son reales, porque si hay una raíz hay una raíz compleja, su conjugado también es solución. A ver. Entonces, si tenemos raíz triples, o sea, S1 es igual a S2, es igual a S3, las 3 raíces tienen que ser reales y la solución que plantea el método clásico es de la forma A1 por E a la ST, más A2 por T por E a la ST, más A3 por T cuadrado por E a la ST. Esto es lo que vieron en análisis 1. Si tengo raíces dobles, las raíces que son iguales tienen que ser sí o sí reales, y nos va a quedar A1 por E a la S1T más A2 por E a la ST
más A3 por T por E a la ST. Estas dos son raíces dobles. Y por último, si tengo raíces simples, o sea, las tres raíces distintas, pueden ser que sean las tres reales o una real y dos complejas conjugadas, porque dijimos que las raíces, si son complejas, se dan de a pares. Siempre las conjugadas también son soluciones. Cuando resuelvan su método, les tiene que dar de esta forma. Una real y dos conjugadas, complejas conjugadas. Entonces, si nos dan compleja conjugada, la forma que va a tener la solución va a ser del tipo menos alfa más menos j omega n, o una frecuencia, ¿la ven? Estas dos son frecuencias. ¿Por qué nos va a dar menos alfa? ¿Nos puede dar más alfa más menos j omega algo? El menos no significa que estaría frenando, que se va acercando la cosa, a la forzada. Este era el B que vieron recién. Si el B es positivo, se va, no converge. En cambio, como la homogénea dijimos que después de tiempo determinado desaparece, este signo tiene que ser negativo. Entonces siempre las raíces reales son negativas y las raíces complejas y conjugadas, su parte real es negativa. Si no te da negativo, volvé a calcular porque en algo estamos fallando. Entonces, si reemplazamos esta raíz en la expresión de la corriente homogénea, en lugar de S ponemos menos alfa menos j omega o menos alfa más j omega, y aplicando la condición, la identidad de Euler, queda la j omega t es coseno de omega t más j seno de t, y sabiendo que si las raíces son complejas conjugadas, los coeficientes de integración también tienen que ser complejos conjugados, si no serían 4, si no serían conjugados. Entonces, lo que queremos buscar es esta expresión determinada de la forma del seno amortiguado, que es la que más nos dice cómo responde la señal. Entonces reemplazamos A1 y A2 por A más J y A menos JB, y a S1 y S2 por menos alfa más J omega menos alfa menos J omega. Exponentes de igual base, la suma de los exponentes de igual base, sacamos E por menos alfa t afuera, y acá ven que nos queda la amortiguación de la señal. Después reemplazamos E a la J omega t y a la menos J omega t por la identidad de Euler, hacemos la distributiva y toda la parte imaginaria se nos compensa. Acá tenemos JA por seno de omega t y acá tenemos menos JA por seno de omega t. Lo mismo con JB coseno de omega t y menos JB coseno de omega t. De manera que nos va a quedar en coeficientes reales con un valor proporcional, que en este caso es el doble, a los parámetros A y B de la constante, por coseno de omega t, y otro valor por el seno de omega t. Esto está en cuadratura, lo podemos asimilar a un seno. Entonces es más fácil ubicarla así que la que vimos hasta ahora. Acá claramente se ve que es un seno cuyo módulo se amortigua, y el valor del módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, como estaban dos veces a el 2 afuera, y el argumento es el arco cuya tangente vale menos B1 sobre B2. O lo que es lo mismo, menos A sobre B. Acá lo que tenemos que tener cuidado que en general cuando nosotros
sacamos algo tangente, la calculadora siempre nos devuelve la solución en el primero y en el cuarto cuadrante. Lo que tenemos que analizar, porque es igual la tangente del ángulo alfa es igual a la tangente del ángulo alfa más pi. Pero pi, ese va a estar en otro cuadrante. Entonces, para analizar si le tenemos que sumar o no pi, lo que podemos hacer es analizar los signos de A y B del coeficiente de la incógnita de la primera variable. O sea, A es el mismo para los dos, pero B no. B tenemos más y menos. Depende de qué estamos interpretando. De manera tal que si A es positivo y B es positivo, nos tiene que dar en el segundo cuadrante, hay que sumarle pi a la tangente que nos da. Porque la tangente que nos da en el cuarto cuadrante. Si A es positivo y B es negativo, lo dejamos tal cual está en el primer cuadrante. Si A es negativo y B es positivo, también hay que sumarle pi, porque ahora está en el tercer cuadrante. Y si A es negativo y B es negativo, nos va a dar en el cuarto cuadrante, la solución que nos da la calculadora es la correcta. ¿Se entiende esto? Es analizar los signos de las constantes para saber si hay que sumarle o no pi al ángulo que nos da el arco tangente. Porque la calculadora no puede discriminar de si es el de alfa o el de alfa más pi. Entonces, hasta acá lo que analizamos es, a partir de las ecuaciones homogéneas, planteamos el determinante de la impedancia en S, lo igualamos a 0 y con eso obtuvimos el polinomio característico de la señal, que en este caso va a ser de tercer orden. Calculamos sus raíces, que van a ser los exponentes de nuestra solución, verificamos que hicimos bien las cosas y después, ahora el próximo paso va a ser calcular las constantes de integración, esa A que estaba delante del E a la S. Para eso sí vamos a recurrir a las condiciones de borde, o sea, los valores que tenían las funciones antes de la conmutación, y que eso depende obviamente del instante de la conmutación. Eso le va a variar, va a ser distinto para cada uno de ustedes. Lo que es idéntica es la respuesta. Si le da sobreamortiguado, a todos le va a dar sobreamortiguado, no importa qué fuente tenga. ¿Se entiende? Se cortó. No, sí, se entiende. Bueno. No sé si ya están avanzando en el cálculo, aunque sea de los estados forzados. Ya con esto ya pueden calcular las frecuencias de los estados homogéneos. La próxima clase vamos a calcular los coeficientes.